El Señor les bendiga, amados hermanos. Una vez más le damos gracias a Dios por este privilegio que tenemos de tener estos medios, estas redes para poder transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Sea bienvenido usted que está ahí en su casa o usted que está trabajando, que le tocó trabajar este día, pues sea bienvenido. Le damos gracias al Señor por su vida. Queremos continuar ahora con los estudios de la palabra del Señor en la carta a Timoteo, primera de Timoteo. Nos quedamos, hermanos, la última vez hasta el capítulo número 2, versículo número 8. Y hoy continuamos con el versículo número 9, donde vamos a tocar algunos aspectos que Pablo enseña con respecto a las mujeres. Leamos ahí en la palabra del Señor, dice versículo 9 del capítulo 2 de primera de Timoteo. Capítulo 2, versículo número 9. Dice la palabra del Señor: quiero pues que los hombres, aquí terminó con los hombres en el versículo 8, dice: oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Hablábamos de que era importante que para que la oración fuera escuchada, los hombres tenían que limpiar sus manos de ira, de contienda, de discusiones, de problemas, y no tener rencillas con los demás. Ahora en el 9 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Vaya prestando atención a cada palabra que vamos a estudiar. La primera palabra que aparece es ropa decorosa. Luego dice: con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Oiga el principio: mujeres que profesan piedad. Luego dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Oremos. Padre, gracias te damos por estos medios. Gracias te damos por cada vida, Señor, que se detiene a estudiar tu palabra. Desde ya, Señor, bendecimos cada vida, sus hogares, sus familias, sus trabajos, sus empresas. Bendíceles en gran manera. Que tu gloria se manifieste en una manera muy especial sobre cada una de sus vidas. Háblanos por esta palabra que hemos leído, estos consejos que tú das, Señor, a través del apóstol Pablo hacia lo que es la actitud de la mujer. Señor amado, en los cultos, glorifícate y danos tu sabiduría para entender tu palabra. En el nombre glorioso y poderoso de Cristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vayamos, hermanos, al tema. El tema es el decoro de las mujeres. El decoro de las mujeres. Yo agregaría de las mujeres cristianas. El decoro de las mujeres cristianas. Cuando pensamos, amados hermanos, en lo que son las diferentes reuniones que existen, hay reuniones de trabajo, hay reuniones de tipo social, hay reuniones de distracción, de paseo, hay reuniones diplomáticas, pero también hay reuniones eclesiásticas, reuniones cristianas, reuniones espirituales que pretenden, hermanos, llevar a las personas a un crecimiento espiritual en sus vidas y que sus vidas puedan ser cambiadas, puedan ser transformadas de tal manera que podamos identificar o tener un perfil de lo que representa ser cristiano, ser evangélico. Creo que vivimos un tiempo de mucha confusión, mucha letra, mucho conocimiento. Y yo creo que la ciencia, el conocimiento, la letra no es mala cuando se sabe utilizar,
cuando realmente nosotros dejamos que sea la palabra de Dios la que nos hable y no nosotros meter nuestros propios pensamientos, nuestros propios criterios. Probablemente en la Biblia vamos a hallar cosas que no nos agraden. Siempre van a haber cosas que chocan con nuestra vida, que chocan con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser. Y siempre el propósito de la palabra va a ser transformar nuestra vida. Nunca la palabra de Dios va a venir para confundirnos, ni mucho menos para destruirnos, sino que la palabra de Dios, como dice la Biblia, es viva y eficaz y es para formar el carácter, formar a las personas en un perfil que realmente agrade al Señor. Acá cuando Pablo ya dio orientaciones sobre lo que los hombres deben de hacer o deben de desarrollar su ministerio, ahora Pablo va a hablar acá, porque cuando se habla de la oración, estamos hablando de que es un momento en el cual hablamos con Dios. Y dentro de un culto, hermanos, lo que se pretende es eso, adorar a Dios. Mostrar que fuimos creados para la alabanza y la gloria de su nombre. No debe de haber algo otro sentimiento en la vida. En el caso del pastor no debe de ser un exhibicionismo. No es para que el pastor se exhiba sus cualidades, sus virtudes, sino más bien poder manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que su nombre sea exaltado, que su nombre sea glorificado y que los resultados que hayan de ese mensaje puedan producir cambios en la vida de las personas. Si nosotros predicamos solamente para estar orientando a las personas y hacer crecer su intelecto, su conocimiento, pero si las personas no llevan el conocimiento al terreno de la práctica, entonces las personas quedarán sin fruto. O sea, no va a ser bien aprovechado su asistencia a un culto, su asistencia a una iglesia, no va a ser bien aprovechado si sus objetivos son otros. No estoy diciendo, amados hermanos, que el decoro, porque es el tema que vamos a tocar acá de las mujeres, sea malo. El decoro es bueno, tanto en las mujeres como también en los hombres. Por eso es que cuando Pablo habla en Corinto de que la mujer debe de respetar las cosas de Dios, debe de cubrirse para orar o profetizar, que es un tema que vamos a tocar sobre el velo, porque es importante que la mujer se cubra, y porque Pablo también aconseja de que el hombre no debe de cubrirse. Yo no puedo estar acá, bueno, no me puedo poner la kipá, que la kipá es el gorrito que se ponen los judíos en la cabeza. Yo no la puedo usar porque no soy judío. O sea, no nací en Israel, nací aquí en El Salvador. Por otra parte, no practico el judaísmo, la religión judía. No practico los ceremoniales judíos. Entonces yo no me debo de cubrir, ni mucho menos tengo que estar con una cachucha, un sombrero o con una túnica sobre mi cabeza, porque en la Biblia el apóstol Pablo dice que el hombre no se debe de cubrir para orar ni profetizar, porque es imagen de Dios. La mujer también es imagen de Dios porque fue sacada del hombre, pero a la mujer sí se le demanda que se debe de cubrir. Pero como dije, ese va a ser otro tema que vamos a tocar. Pero acá nos vamos a limitar a lo que Pablo está diciendo a Timoteo, como él enseña. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Oiga bien, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Qué significa eso? Que el Señor espera que las mujeres se vistan con decoro. ¿Qué significa decoro? Bueno, ya vamos a ver. Yo estoy vestido con decoro, o sea, es en una manera decorosa. Una manera indecorosa sería que yo estuviera encamisetado, con una micachucha, una gorra, una visera, lo que sea, o que estuviera acá quizás vestido mal. Entonces, el decoro tiene que ver con mi vestuario, cómo yo me visto para venir a la iglesia, cómo me he visto para ir al culto. Y como ya dije, no es la extravagancia la que nosotros debemos de usar. Cuando acá se dice con pudor y modestia, pero dice ropa decorosa con pudor y modestia.
tres cosas hay ahí: decoro, pudor y modestia. Modestia tiene que ver con la manera sencilla, moderada. Todo en la vida tiene una moderación. Y cuando nosotros nos salimos de ese marco, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Antes, la moderación del vestuario era precisamente un vestuario que no exhibiese las partes de la mujer, o sea, sus piernas, sus canillas, que no despertara el morbo en las personas, en los hombres, ni mucho menos en las mujeres. Es decir, había una modestia, o sea, se vestían con modestia. El pudor tiene que ver ya con aquello en lo cual nosotros ocultamos nuestro cuerpo y lo hacemos, hermano, en una manera muy cuidadosa para, hermanos, no ofender la dignidad de las personas. A veces se dice, lo que pasa es que los que andan viendo a las mujeres semidesnudas son personas pecadoras que solamente pasan viendo pornografía y que pasan metidos en las redes, o que la carnalidad de ellos no la pueden superar. No hay ningún hombre, oiga bien esto que le voy a decir, no hay ningún hombre, ningún ser humano que sea capaz de evitar el poder presenciar la vestidura sin modestia de una mujer. Es decir, si una mujer se viste sin modestia, sin pudor y sin decoro, naturalmente en esas tres partes lo que ella va a hacer es mostrar su cuerpo, mostrar características de ella que están reservadas única y exclusivamente para su esposo cuando se case. Es decir, eso es por una parte, y por otra parte no debe de prestarse al juego del enemigo. Por eso fue que, si usted se da cuenta, en el libro de Génesis, cuando la mujer y el hombre quedaron desnudos, ¿qué experimentaron ellos? Experimentaron vergüenza. Es decir, se les despertó en ellos la conciencia de que era incorrecto el que ellos estuvieran desnudos. ¿Por qué? Porque habían perdido la inocencia, ya no tenían inocencia, habían caído en el pecado y ahora sus ojos habían sido abiertos y ahora ellos se dan cuenta que la desnudez produce vergüenza. Por eso es que las personas, cuando andan así mal vestidas, dice: esa mujer es sin vergüenza, ese hombre es sin vergüenza. ¿Qué significa eso? Que no le da pena, no le da vergüenza, no le da, no se siente mal, no se siente incómodo. Pero la primera pareja sí se sintieron incómodos y trataron de cubrirse con hojas de higuero, pero el Señor sabía que eso no era aún decoroso, sino que viene el Señor, les prepara túnicas, mata a un animalito y con las túnicas, las pieles de aquellos animalitos, le hace túnicas al hombre y a la mujer y los cubre de su vergüenza. Podríamos espiritualizar eso diciendo que el Señor Jesús, que era el Cordero, también con su muerte, su sacrificio como un cordero que murió, nos cubrió nuestra vergüenza de nuestro pecado. Pero en ese momento fue literal. Y aquí está hablando no en una parte espiritual, sino que está hablando literalmente, que lo que Pablo está enseñando es que la mujer debe de vestirse con decoro. Es decir, debe de llegar bien vestida a la iglesia. Hay que vestirnos bien, ponernos la mejor ropa. Pero después de que nos ponemos la mejor ropa, esa ropa tiene que estar regulada por el pudor y la modestia, no por la extravagancia, como ya lo va a mencionar Pablo. Debe de haber modestia y pudor, es decir, una manera, una forma moderada en la cual ella está protegiendo su cuerpo y por otra parte está ocultando todo aquello que Dios le dejó en su cuerpo femenino para su esposo cuando se case. Entonces, oiga esto, dice acá Pablo: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Vamos a ir a la iglesia, vamos a ir al culto, no vamos a ir a agradar al pastor, no vamos a ir a agradar a los hermanos, vamos a agradar a Dios. Y desde la vestimenta, alguien puede decir: pero es que Dios no se fija en la ropa
Dios ve el corazón. Entonces, ¿por qué cubrió la vergüenza de Adán y Eva cuando estaban desnudos? ¿Por qué fue que los hijos de Noé cubrieron la desnudez de su padre cuando aún su hijo Can se había burlado? Otros dicen que había abusado de él, que es una palabra, un modismo que aparece en la cultura hebrea para referirse a que él abusó de su padre en el momento que estaba desnudo y ebrio. Y ellos le cubrieron, no se atrevieron ni a ver la desnudez de su padre, porque eso es prohibido por la palabra del Señor. Entonces Dios lo prohíbe, pero las personas dicen: no, a mí no me importa lo que dice Dios, yo voy a andar enseñando mi cuerpo, y yo al culto voy a ir semidesnudo, semidesnuda, y así es que no me importa. Yo diría que una persona que no conoce a Dios y llegue en esas condiciones, pues naturalmente no se le va a decir nada, no se le puede decir nada. Y aún a las cristianas, si han nacido de nuevo y son cristianas, Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. No se trata de estarle diciendo a la gente: hija del diablo, te va a llevar el diablo, te vas a ir al infierno porque venís semidesnuda a la iglesia. No, porque puede ser que sea una persona que no conoce al Señor. Pero después de que ella conoce al Señor, si persiste en no tener pudor y modestia ni decoro para vestirse, ahí será el Espíritu de Dios el que le habrá de redarguir si es cristiana o no es cristiana. La Biblia dice, el apóstol Pablo a los romanos, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? En el caso de Jesús, cuando vino en obediencia al Padre a ser bautizado, dijo: este es mi Hijo amado, dijo el Padre, en quien yo tengo complacencia. Cuando vio a su Hijo que venía obediente, sujetándose a la voluntad del Padre, allí el Padre determinó y dijo: este es mi hijo amado. Lo profesó, lo dijo. Entonces, cuando nosotros vamos a comprobar que somos hijos de Dios, en la forma como nosotros nos confundimos. Los que van para el cine se les nota, los que van para la playa se les nota, los cristianos que decimos que vamos para el cielo, se nos debe demostrar, se nos debe de notar que realmente somos personas distintas. Y aquí vamos a abarcar un montón de cosas, pero ahora nos vamos a limitar solamente a lo que es la vestidura, que es lo que Pablo está tocando. Luego dice: no con peinados ostentosos, es decir, las trenzas, los flecos, no sé qué otras cosas se hacen en la cabeza, que eso es antiguo. Entonces, las personas que hacían eso, prácticamente lo que estaban haciendo era como una cuestión vanidosa, de ir a exhibir una vanidad hacia lo que era la iglesia. Entonces hay hermanas que probablemente no tengan ni para comer, y hay personas que tienen dinero quizás para hacerse cosas en el pelo, hacérselo liso, hacérselo colocho, pintárselo de un color, pintárselo de otro. Entonces, eso la Biblia le llama vanidad. Entonces Pablo está diciendo: no con peinados ostentosos, ni vestidos costosos, ni oro, ni perlas. Es decir, la iglesia no es una joyería, no es una exhibición de joyería donde nosotros vamos a ir todos alajados para poder mostrarle a la gente nuestra apariencia, o si tenemos dinero o no tenemos dinero. O sea, hermano, ni una cosa ni la otra. Es decir, uno no puede ir a la iglesia, hermano, con la ropa toda rota, como manifestando que somos gente miserable, gente extremadamente pobre. No, tampoco. Pero tampoco vamos a ir todos extravagantes, hermano, humillando a aquella gente de poca capacidad económica. Entonces, mucho menos con perlas, vestidos costosos, ni oro. O sea, hay que tener ese pudor, ese cuidado de que cuando vamos a la iglesia, vamos a lo que vamos a adorar al Señor, vamos a expresarle a Dios nuestra gratitud, y Dios no solamente ve el corazón, porque también al Señor le interesa lo de afuera. Lo de afuera, o sea, lo de adentro hermosea lo de afuera. Si de adentro está bien la persona, entonces afuera lo va a manifestar. Sigamos acá en la escritura, dice el versículo número 10. Sino con buenas obras. Aquí va Pablo a poner el equilibrio de qué es lo que Dios espera. Dice: sino con buenas obras,
O sea, nuestro accionar debe ser un accionar bueno. Nuestro obrar debe de ser bueno. O sea, ¿cómo yo voy a adornar mi vida? No con peinados ostentosos, no con perlas, no con cadenas en mi cuello, sino con buenas obras. ¿Y qué significan las buenas obras? No son para salvación, quiero aclararle eso. No es para que usted se salve, sino que las buenas obras las hacen los que son salvos. Los que dice la Biblia, hacen buenas obras que Dios determinó de antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Es decir, el que ahora obra bien porque el Señor lo ha transformado, el Señor lo ha cambiado. Y luego dice, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Oiga, esa palabra corresponde, es decir, la imagen de la mujer es una mujer santa. O sea, su vestimenta debe de corresponder a lo que dice ser. Porque muchas veces decimos ser algo, pero nuestros hechos nos botan lo que nosotros decimos. Yo puedo decir que soy un predicador. ¿Y qué pasaría si yo tuviera aquí una cajetilla de cigarro? Probablemente alguien se saldría y diría, ya no quiero ver este sinvergüenza, este hipócrita, este mentiroso, que está hablando de un cambio cuando no ha cambiado. Entonces, lo que nosotros hacemos, o le da realce a lo que nosotros decimos ser, o bota todo lo que nosotros decimos ser. Entonces dice acá, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cómo son las mujeres que profesan piedad? Son las mujeres que obran bien, las que se dedican a buenas obras. Si tienes dinero, haz buenas obras. Dios te ha bendecido, haz buenas obras. Pero no es a través de una apariencia física en un culto, exhibiendo ropa ni cosas de lujo, como tú vas a agradar al Señor, sino haciendo buenas obras como mujeres que profesan piedad. Si tú profesas que eres cristiana y que tienes una vida piadosa, demuéstralo con tu vida. Demostrémoslo con nuestra vida. Porque esto no es solamente para las mujeres. Hay hombres que son vanidosos. Hay hombres que van a la iglesia y como que quizás a saber a qué van. Van todos alajados, todos destrabados. No, hay que ir con decoro a la iglesia. Como hombres también que profesamos piedad. Como hombres que sabemos que vamos a tener una comunión íntima con el Señor. Veamos otra vez acá el versículo número 11. Estos versículos han llevado a muchos escritores, comentaristas, a hacer grandes críticas al apóstol Pablo. Desde algunos que hasta han llegado a descalificar a Pablo, y otros lo han calificado como una persona muy machista, una persona que enseñó y que fomentó la desigualdad de género a través de su cultura o a través de lo que él enseñó por medio de raíces culturales de otras ciudades donde él había ido a predicar. Pero veamos lo que dice acá. Dice acá el versículo número 11. La mujer aprenda en silencio. ¿A qué vamos a la iglesia? A aprender. A veces las mujeres se asustan y dicen que ¿por qué Pablo dice la mujer aprenda en silencio? Esto es global. No solamente es para la mujer. Aún los hombres, cuando estamos aprendiendo y el expositor, el pastor, el maestro está enseñando, nosotros estamos sentados y estamos callados. ¿Y qué estamos haciendo? Aprendiendo en silencio. Es indecoroso tanto que una mujer se levante y diga, hermano, ¿por qué está diciendo eso? Hermano, ¿por qué dijo eso? También es indecoroso que un hombre se levante y diga, pastor, ¿por qué dijo eso? ¿Me lo podría explicar? Sería machismo y desigualdad de género que el pastor dijera, los hombres pueden preguntar acá en la iglesia, pero las mujeres calladitas todas. Pero Pablo no está diciendo eso. Cuando dice la mujer aprenda en silencio, también eso va dirigido hacia nosotros y nosotros lo obedecemos de buena gana. Porque no tenemos el prejuicio de que la Biblia sea machista. Creemos a lo que la palabra de Dios habla, de un equilibrio, de un respeto mutuo, de un valorizar que debe de haber del hombre hacia la mujer y de un respeto que debe de haber de la mujer hacia el hombre. Veamos acá, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. De igual manera nosotros. Luego dice,
porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando aquí, fíjense que algunos han llegado a decir que Pablo lo que está diciendo acá es que la mujer no tiene la capacidad ni tiene la autorización de parte de Dios de evangelizar, de enseñar a otros, de predicar el mensaje. Pero ¿quién le ha dicho a usted eso? ¿De dónde usted lo ha sacado? ¿De dónde usted se lo ha inventado? Probablemente usted ha escuchado a otros comentaristas que tienen también aberraciones con respecto a lo que Pablo dice. Pero no, hay que saber entender lo que Pablo está diciendo acá. Si Pablo estuviera diciendo que la mujer no puede enseñar, que la palabra para maestro y enseñado, el que enseña es didáscalos o didáscalos, estamos hablando de una enseñanza ministerial que se está dando, pero aquí está hablando del momento en que se está haciendo una exposición. Es decir, ahí no se pueden hacer comentarios de discusiones en una exposición, ni de los hombres ni de las mujeres, ya lo dije. O sea, no se puede que la mujer se va a parar y decir, yo te voy a enseñar lo que la Biblia dice, o el hombre va a decir lo mismo al maestro que lo está instruyendo. No, sino que realmente ambos están en silencio, tanto los hombres como las mujeres. Pero le digo, en la Biblia, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la mujer samaritana en el capítulo 4, que ella fue a enseñar que Jesús era el Mesías. Entonces, fíjese, fue a enseñarle a los de Samaria que Jesús era el Mesías. Primero ella tuvo su encuentro con el Señor. Ella tenía una enseñanza con respecto a lo que era la división entre samaritanos y judíos, pero también tenía noción de que el Mesías vendría. Ahora que el Mesías se ha presentado ante ella, y después de que el Señor le descubre todo lo de su vida, ella se va y va a hablarle a la gente sobre el Mesías. La Biblia no dice que se sentó en una cátedra, no dice que se fue a una sinagoga, pero uno entiende, hermanos, que cuando los samaritanos vienen y luego regresan a ella y le dicen, ya no solamente creemos por lo que tú nos dijiste, hemos ido y hemos comprobado que Él es el Mesías. Entonces, ¿cómo nació el evangelio en Samaria? Por medio de una mujer que evangelizó y que enseñó sobre la persona del Mesías. Entonces, tenemos también a Ana, la anciana de San Lucas, cuando dice la escritura que había enviudado desde hace más de 84 años, tenía más de 100 años y ahí estaba y hablaba del niño, hablaba de Jesús, enseñaba a la gente que el Mesías iba a nacer, que iba a venir a la tierra. Entonces, tenemos enseñanza en la Biblia de mujeres que enseñan. Tenemos mujeres como Loida, como Eunice, que formaron, como lo estudiamos hace algunos días, la vida de Timoteo, cómo ellas lo prepararon. Entonces, no está diciendo esencialmente, cuando dice acá, no permito a la mujer tener dominio, ejercer dominio sobre el hombre, ni enseñar. Es decir, aquí se habla de establecer doctrina, establecer los fundamentos que han de regir la iglesia. Acuérdense que estamos en los inicios de la iglesia, donde se estaban poniendo las bases fundamentales para que más adelante se va a decir que la iglesia debería de permanecer en la doctrina de los apóstoles. Bajémoslo acá, en la enseñanza de los apóstoles. Entonces ellos tenían la responsabilidad de enseñar y establecer las bases para la doctrina y la enseñanza que la iglesia habría de sostener por todos los siglos y milenios ya. Entonces a eso se está refiriendo. No se está refiriendo a que la mujer no tenga la capacidad o Dios la ha eliminado para que no vaya a enseñarle a una persona. Si yo me estuviera condenando, oiga bien lo que le voy a decir, si yo estuviera al borde de la condenación y fuera una persona alejada de Dios y una mujer viniera y me enseñara el mensaje del evangelio, el camino de la salvación, yo no tendría ningún prejuicio
como pienso yo que no lo tendría ninguna persona con, voy a decir, limpio razonamiento para aceptar el mensaje de Jesús por medio de una mujer. O sea, porque Dios no ha bloqueado eso. Son los criterios y los pensamientos de las personas que han llevado a las sociedades a creer que la Biblia es una Biblia machista y que el apóstol y todos los que enseñan esto, hermanos, son machistas. Pero es porque no entienden lo que la Biblia, la Escritura, está enseñando. Entonces veamos, dice acá, dice versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Oiga lo que va a decir, ¿dónde se basa Pablo? Pablo se basa en la susceptibilidad de la mujer. La mujer es más susceptible tanto a la voz, fue susceptible a la voz del enemigo, pero también es susceptible a la presencia del Señor, más que los hombres. Entonces, en esa susceptibilidad es que Pablo razona y Pablo dice, miren, Dios dejó su enseñanza y la dejó bien claramente. Cuando Dios creó al hombre, lo creó primero y de él sacó a la mujer, pero le dio roles muy distintos, muy diferentes, tanto a la mujer como también al hombre. Y eso nosotros no lo podemos obviar. Eso está muy claro en la Escritura. ¿Quién puede negar que Adán no fue formado primero? ¿Quién? Es como el debate que hay entre Jacob y Esaú. Eran gemelos los dos. Entonces, pero uno tenía dominio sobre el otro. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque uno había nacido primero. Quizás por segundos, por milésimas de segundo, nació primero antes que el otro y se sentía con la supremacía sobre el otro. Pero el Señor había dicho, el menor o el mayor servirá al menor. O sea, según Dios era muy diferente, pero esa ya es una cuestión de elección. Pero note usted cómo siempre en la Biblia encontramos ese orden que el Señor estableció. Y aquí está hablando nada más de un orden de creación. No está hablando, oiga bien, no está hablando de liderazgos, no está hablando de machismos, no está hablando de imposiciones. No, está hablando de un orden creativo de parte de Dios. Y luego va a sancionar y va a hablar con respecto a la realidad de que la mujer, siendo susceptible a la voz del enemigo, ¿no se ha hecho usted la pregunta por qué Satanás no atacó a Adán? ¿A quién fue que Dios le dio la palabra? Fue a Adán. Probablemente Adán se la transmitió a su esposa, o probablemente a ambos al mismo tiempo el Señor lo dio. Pero Dios se lo dijo directamente a Adán. ¿Por qué Satanás no atacó a Adán? Porque Adán, vamos a decirlo así, Dios lo creó con una naturaleza diferente. Quiera o no, el hombre, por naturaleza, por su carácter, por ejemplo, el hombre aguanta más, puede estarse muriendo, pero no lo refleja. Las mujeres con una mirada se quiebran, con una palabra dura se quiebran, se ofenden. El hombre no, es más duro. Entonces Satanás sabía que la más susceptible, la más sensible a su voz, a su engaño, era la mujer. Y eso hizo, se fue a ella y sabía que al doblegar a la mujer sería fácil doblegar al hombre. ¿Por qué Adán no se mantuvo? Adán pudo haberse mantenido y decir, esta mujer falló, Dios, tú me la diste, ella falló, ve qué haces con ella. No, la Biblia nos enseña que el hombre siempre ha protegido a su mujer. Eso es lo que Dios siempre ha llamado al hombre, a proteger a su mujer. Aunque haya fallado, aunque haya cometido errores, el llamado de Dios es a una protección hacia la mujer. Claro, dentro del orden de lo que es el pecado, tiene que haber una humillación ante Dios. Pero aquí estamos hablando de cuestiones en las cuales el hombre tiene una responsabilidad. Adán la muestra su responsabilidad. Él no se hizo el del ojo pacho, el que no sabía nada. No, él protegió a su esposa, comió para protegerla a ella. Y claro, el juicio le habría de caer a ambos individualmente. Les caería el castigo de Dios, pero él la protege. Entonces,
en ese sentido, cuando dice acá que no le permite enseñar, es porque la primera vez que la mujer fue seducida por el enemigo y adquirió una enseñanza, lo hizo para lo negativo. Y eso está escrito. Por otra parte, el hombre tiene la capacidad de conocer, estudiar el comportamiento, no solamente del hombre, sino también de la mujer. En el caso de la mujer, se le hace bien difícil conocer el comportamiento del hombre, estudiar el comportamiento del hombre, se le hace más difícil porque no ha sido diseñada para eso. Ahora, mire esto. Cuando hay un matrimonio, y vea qué maravilloso es esto, cuando hay un matrimonio, el matrimonio de personas cristianas que entienden esto que estoy diciendo a la luz de la palabra, en el caso de su servidor, para mí, mi esposa es el complemento. Cosas que yo probablemente no pueda discernir en su cabalidad de las mujeres, ella sí lo puede hacer. Entonces, al tener un ministerio, en el caso de su servidor, nos complementamos. Por ejemplo, yo no puedo ir solo a evangelizar a una mujer, pero si voy con ella, ella me ayuda para hacerlo. Entonces, no es que la tenga marginada, sino en el hecho de que ella puede ser ese complemento para mí. Por otra parte, ella enseña, ella predica, ella da estudio, ella da conferencias. Entonces, no hay ninguna razón para ver en la Biblia el orden que Dios ha establecido, y que si nosotros lo respetamos, pues Dios siempre nos va a bendecir, porque siempre que nosotros nos sujetemos a la palabra, será Dios el que va a tomar en cuenta eso para nuestras vidas. Entonces dice acá, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Cuál fue la transgresión? Comer y luego llevar al hombre el pecado para que también participara. Fue una transgresión. Transgredió los límites, transgredió la palabra que el Señor había dado, la transgredieron ambos. Ya lo dije, uno por protección y el otro por obedecer al enemigo, pero ambos recibieron su castigo. Veamos acá el 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Aquí la palabra engendrar hijos, la mujer no engendra, el que engendra es el hombre. La mujer cría, la mujer da a luz a los hijos. Entonces hay un debate con respecto a esa palabra, porque en Timoteo se habla mucho de ese engendramiento espiritual, de engendrar hijos espirituales. Y eso uno lo pudiera enlazar en la otra palabra que dice, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Los hijos que se procrean entre una pareja, entre el hombre y la mujer, a través de la unidad sexual, son hijos carnales. Pero los hijos que se engendran por el Espíritu Santo, por la palabra, por la conducta, por la santidad de una persona y por la pasión que la persona tiene hacia las almas, son hijos espirituales que son engendrados por un corazón apasionado por las almas. Entonces, esta palabra pudiera tener doble connotación. Una, porque la palabra se utiliza mucho para lo que es la maternidad espiritual y la paternidad espiritual, en el caso de Loida y Eunice, y en el caso de Pablo hacia Timoteo. Entonces, uno podría deducir que no se está refiriendo y se salvará teniendo un hijo y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Sería, hermano, un caos esa interpretación. Entonces, lo más correcto es usar el espíritu con el cual se viene identificando cada palabra, y el espíritu que Pablo trae es ese, el hecho de la salvación de las personas, el hecho de la formación de las personas a través de la familia. Todo eso lo viene enseñando Pablo en estos versículos. Entonces, hermanos, no hay machismo, no hay violencia contra la mujer. Lo que hay es un orden de Dios que, cuando lo respetamos y tanto el hombre como la mujer toman la responsabilidad, hacemos de la palabra de Dios una riqueza maravillosa para nuestras vidas. Así que, hermana, no te sientas cohibida, predica la palabra, predica la palabra. Tenemos el caso de Ruth, tenemos el caso de Débora, tantas mujeres que hay en la Biblia que Dios utilizó
Dios no las marginó. Nació de una mujer, sin la unión de un hombre, sin el espermatozoide de un hombre, porque así Dios lo había profetizado. Desde el principio de la creación, Dios exaltó a la mujer, de la simiente de la mujer. No dijo de un hombre, de la simiente de una mujer. Y tan poderoso fue esa profecía de la simiente de la mujer, es que cuando llega el momento del nacimiento de Jesús, no hay lazo de consanguinidad de parte de José. No hay nada que pueda decir José, yo participé. No, solamente fue la mujer por el milagro del Espíritu Santo. Así que siéntanse honradas, bendecidas, enseñen la palabra, prediquen la palabra, pero no excedamos los límites que Dios ha dejado claramente en la Escritura. Vamos a orar al Señor, pidámosle a Él que Él nos ayude. Padre, gracias te damos por lo maravillosa que es tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de ella podemos entender, Señor, la bendición que cada mujer puede traer cuando toma, Señor, su papel de responsabilidad, de obediencia a tu palabra y de vivir en santidad, como dice tu palabra, en amor, santidad y modestia. Señor, te pido por cada mujer que, Señor, se preocupa y se apasiona por las almas. Señor, bendíceles. Señor, respáldales. Señor, úsales en gran manera. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifica tu santo nombre. Creemos, Señor, que cuando tú oraste, que oráramos al Señor de la mies que enviara obreros a su mies, tú no te estabas refiriendo solamente a hombres, sino que, Señor, también habían siervas tuyas, mujeres que llevarían tu palabra, que enseñarían tu mensaje. Señor, bendíceles, bendíceles en gran manera. Que tu obra, Señor, siga siendo realizada, y que en lo que nosotros tenemos límites, ellas nos complementen, y en lo que ellas tengan límites, nosotros las complementemos. Señor, glorifícate. Haz una obra, Señor, poderosa en nuestra vida. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice cada lideresa, Señor. Guarda sus corazones, guarda sus mentes, que ellas puedan servirte, Señor, con un corazón dispuesto, agradecido, sabiendo, Señor, que tú honras, Señor, a los que te honran y a los que te sirven. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti, Señor, el honor y la gloria. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Señor. Cuida de nosotros, nuestro decoro, del decoro de las mujeres. Señor, cuídalas y que en todo adornemos tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, le damos gracias a Dios por sus vidas. Esperamos sea de bendición la palabra. Compártala con sus amigos allí en Facebook. Solamente dele compartir y allí usted le está compartiendo un mensaje, una palabra que les va a ayudar para poder crecer en la vida espiritual. Nos vemos, amados hermanos, en el próximo estudio de la palabra del Señor. Contamos con su participación. Dios les bendiga.